Vale, vale, pues entonces seguimos estando, este sigue siendo el tema 6, ¿vale? Estamos en el tema 6, que es el análisis de sistemas realimentados, o sea, es el control PID. ¿Vale? Entonces, simplemente por repasar un poco, situarnos donde estamos, ¿vale? En el control PID vamos a meter un controlador, ¿vale? Que va a controlarnos un proceso del cual hemos sacado el modelo o no. Si no hemos sacado el modelo es cuando tenemos que hacerlo del experimental, en el que tenemos una perturbación que se suma a la señal de control del controlador. Tenemos una salida, ¿vale? Esta salida se realimenta aquí. Aquí tenemos, esto es el ruido de medida, es decir, vamos, para saber la señal de salida tenemos que medirla con un sensor, pues tenemos un ruido. Y aquí le metemos la señal de entrada que se llama la señal de referencia, que es lo que queremos que nos saque el proceso, que es la que se realimenta. Y aquí tenemos un error, que el error es lo que queremos que sea cero, ¿vale? Porque el error es la diferencia entre la referencia, que es lo que queremos, y la salida, y queremos que sean iguales. Entonces, ese error es el que buscamos que sea cero. No lo voy a repetir, pero sí que la voy a poner aquí para tenerla hoy. De aquí sacamos que la salida, como esto es Laplace, ¿vale? Esto lo podemos hacer de forma lineal, como os lo dije, y la salida la tenemos que poner en función de PS, de NS y de RS, ¿vale? Y entonces voy a poner directamente las formulitas porque es lo que vamos a utilizar, pero si lo hiciéramos de forma independiente, que es lo que hicimos el otro día, nos daba que la salida es eh, la referencia por esta función de transferencia más esta otra función de transferencia ¿no? Bien, sí, no. Por la perturbación, ¿vale? Menos esta otra función de transferencia, ¿vale? Por el ruido, ¿vale? Esto era el total de cada una de las cosas. Vale, entonces, lo que nosotros vamos a hacer, porque nosotros el objetivo de esto es diseñar el controlador, ¿vale? Entonces, vamos a diseñar el controlador y ¿qué vamos a tener en cuenta para diseñar el controlador? Vale, pues al final lo que os dije es que lo que vamos a tener en cuenta es que nuestro controlador vamos a utilizar normalmente un PID, ¿vale? Es un estándar de la industria que se utiliza, cuya función de transferencia es esta, ¿vale? Que es la relación entre US y el error que tenemos, ¿vale? Y va a tener la forma de una KP, que es una gata que multiplica 1 más 1 partido por TIDS más, y aquí lo voy a poner ya como lo utilizamos nosotros con el ajuste de la derivada, ¿vale? Que es TDS partido por 1 más TDS, perdón, TDN. TDN de S, ¿vale? Y este va a ser nuestro controlador, un PID, ¿vale? Tenemos la acción proporcional, la acción integral y la acción derivativa, ¿vale? Eso lo vimos el otro día. Esto es lo que vimos el otro día, ¿vale? Y este va a ser nuestro controlador. O sea, esto es la CS que tenemos aquí abajo siempre. Por lo tanto, vemos que nuestro controlador va a modificar el denominador. Por lo tanto, vamos a cambiar los polos y que vamos a cambiar el comportamiento de nuestro proceso, que esa es la idea, ¿vale? Lo que pasa es que al final lo que vamos nosotros a ver es casi siempre, si lo podemos utilizar un programa, lo haremos con un programa y nos va a evitar tener que hacer todos los cálculos de los polos y todo eso. Que eso creo que vosotros este año no sé si lo habéis visto, que es hacer el cálculo por el lugar de las raíces, que es hacer todos los cálculos matemáticos. Pero bueno, como tenemos programas,
pues lo normal es hacerlo con los programas, ¿vale? Y los programas ya nos ayudan a hacer todo ese cálculo a nosotros. Pero ¿en qué nos vamos a basar? Vale, pues nos vamos a basar en dos cosas. Es decir, ¿qué es lo que a nosotros nos va a interesar? ¿Vale? Pues nos va a interesar, porque esto básicamente no vamos a poder hacer mucho, esto lo vamos esto es del sensor, luego tampoco vamos a saber, es un ruido aleatorio que vamos a tener constantemente, pero lo que sí que vamos a tener son dos objetivos, que es rechazar las perturbaciones, ¿vale? Y el seguimiento de la referencia. Es lo que os dije el otro día. Entonces, en conforme a eso, vamos a hacer lo que empezamos el otro día. Y de ahí es lo que utilizan luego los programas para hacer todo el cálculo que nos hacen ellos, ¿vale? Entonces, básicamente lo que nos interesa es que si esto está funcionando es que si hay una perturbación, que se rechace, que no se le haga caso, que no afecte. Y el seguimiento de la referencia es que si yo le meto una referencia, yo quiero que la salida sea esa referencia, ¿vale? Entonces, lo que hicimos ya el otro día es, como primer objetivo, vamos a hacer el rechazo de perturbaciones. Estoy un poco más rápido porque esto es un poco repaso del otro día, ¿vale? Entonces, para repasar una perturbación, lo que queremos es que si se nos mete una perturbación, ¿vale? Que no afecte a la salida, en nuestro caso a la salida. Entonces, nos vamos a coger la parte de la formulita donde tenemos la perturbación, ¿vale? ¿Veis? Esto de aquí. Entonces, vamos a coger esa, la parte de la salida donde tenemos la perturbación. Entonces, vamos a utilizar esa para hacer el rechazo de perturbaciones, ¿vale? Entonces, para hacer el rechazo de perturbaciones, las perturbaciones vamos a considerarlas que pueden ser de dos tipos, o escalón o rampa. O sea, escalón es que nos sale un cambio de la señal y la rampa es que es un cambio constante. Lo que vimos el otro día es ante escalón, ¿vale? Lo que vamos a utilizar es esta formulita, ¿vale? Esta, la de la perturbación, ¿vale? Cómo va a ser la salida y S, pero utilizando solamente esta parte. Las otras, tanto la R como la N, no las vamos a tener en cuenta, porque vamos a hacer el rechazo de perturbación, que solamente es. Por lo tanto, la salida, ¿a qué será igual? ¿Vale? La salida, ¿vale?, será igual a esa función que es GS partido por 1 más CS por GS, y como la perturbación hemos dicho que es de tipo escalón, ¿qué será? 1 partido por S. Acordaros siempre que un escalón es 1 partido por S. ¿Vale? Y entonces, ¿esto cómo se estudia? Esto se estudia con el límite del teorema del valor final, ¿vale? O sea, yo lo que quiero para rechazar la perturbación es que esto de aquí, yo quiero ver cómo queda al final. ¿Vale? Al final de todo, cuando ya ha pasado la perturbación, ¿cómo queda eso? ¿A qué tiende? ¿Cuál es el valor al que tiende? ¿Vale? Entonces, el teorema del valor final no lo voy a repetir porque lo hicimos el otro día. Vale, bueno, lo pongo aquí arriba y lo utilizamos. Nos dice que el límite de una función cuando el tiempo tiende a infinito, o sea, eso es en estacionario, a qué valor tiende, lo podemos calcular como el límite de esa función en Laplace cuando la s tiende a 0. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es coger esto y vamos a decir, bueno, ¿cuál es el límite cuando la s tiende a 0 de gs partido por 1 más cs por gs por 1 partido por s? ¿No? Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a hacer eso. Entonces, ¿vale? Si tenemos esto, bueno, perdonad, lo he dicho mal, aquí hay una S, siempre se me olvida, el otro día también se me olvidó. O sea, el teorema del valor final es poniendo una S aquí, ¿vale? Siempre se me olvida. Sí, por lo tanto aquí me he dejado una S cuando calculamos el teorema del valor final, ¿vale? Vale. Por lo tanto, esto me queda como el límite cuando S tiende a 0 de GS partido por 1 más CS por GS. ¿Vale? Y entonces, lo que vimos el otro día, lo voy a decir rápido y voy a poner lo que nos daba el otro día. Tenemos dos posibilidades. Bueno, tenemos varias posibilidades, ¿vale? Pero, por ejemplo, fijaros que esto es cuando la S tiende a 0. Entonces, tenemos dos posibilidades. Si tenemos un controlador que tiene un PI o un PID, si os fijáis en las formulitas que os he puesto antes, ¿vale? Esto es PI, fijaros que tiene una S abajo, ¿vale? O tiene una... bueno, esta S no está abajo realmente,
¿Vale? Tenemos una I. Una I aquí tiene una S abajo. ¿Vale? Vale, entonces si yo tengo un PI o un PID, o sea, si mi controlador es un PI o un PID, ¿qué significa? Que yo tengo una S abajo. Por lo tanto, si yo tengo una S abajo y la S vale 0, ¿qué estoy teniendo aquí abajo? No quiero poner otra vez la fórmula que puse el otro día, pero la parte de abajo se me va a hacer infinita, ¿no? Y algo dividido por infinito es 0. Por lo tanto, si yo tengo esto, ¿vale? Tendré que esto tiende a 0. Por lo tanto, perfecto. ¿Vale? Una pregunta. El otro día también hicimos controlador P y PD. Sí, pero en ese caso es que... Había como proceso no integrado y proceso... Sí, pero es que por eso te estoy diciéndolo ahora. Ah, vale, vale. Este es el primer caso. Ahora, el segundo caso es, ¿y si nuestro controlador es un P o un PD que no tiene la parte integral? ¿Qué significa eso? Que no tenemos esa S abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues vamos a ver qué nos queda. Lo voy a poner rápido, pero eso lo hicimos el otro día. Si yo tengo un GS arriba, ¿vale? Y yo calculo qué valor tiene cuando la S tiende a 0, eso se llama ganancia. Y lo llamamos K. Luego en la parte de arriba voy a tener una K. ¿Vale? Porque yo no sé cuál es ese proceso, tiene una formulita que no sé cuál es, ¿vale? Pues la que sea, una K. ¿Vale? Evidentemente, eso también sucede si aquí yo no tengo un integrador abajo, ¿vale? Porque si tengo un integrador abajo, eso también se hace 0, ¿vale? Entonces, tenemos el caso este, pues tengo una K y abajo tendré 1 más la K del GS, y como el CS no tiene integrador, ¿qué ganancia tiene mi controlador? Pues la KP. ¿Vale? Fijaros, la KP que tenemos aquí. La ganancia será la KP. ¿Vale? La KP esta. Vale. Por lo tanto, esto será mi resultado. Ahora bien, ¿qué pasa si el proceso sí que tiene integrador? Esto es cuando el proceso, ¿vale? Yo tengo un controlador que es así, pero esto es si el proceso no tiene integrador. Una cosa, que el otro día pusiste que si el proceso tenía integrado era un partido de 1 más KP, que es fórmula. No, es que ahora, si el proceso tiene integrador, sale otra, que es la que voy a poner ahora. Claro, pero quiero decir, que no sé si la pusiste al revés, porque yo tengo como que era 1 partido de 1 más KP, que esa sí que era el sin integrador. Sin integrador, y ahora con integrador es 1 partido por KP. Eso es lo que puse el otro día, supongo, si no me equivoqué. Y nos sale 1 partido por KP si el proceso tiene integrador. ¿Vale? Para los dos casos, es un P o un PD. ¿Vale? Esto es lo que puse el otro día, no sé si a lo mejor lo puse mal, pero es así, ¿no? Vale, vale. Pero una pregunta, a ver, si el proceso sí tiene integrador, ¿no sería un controlador PI? No, es que tú fíjate que tú en el denominador, bueno, en la formulita tú ves que tiene estas cosas, es una GS y un CS. Sí. El CS es el controlador y el GS es el proceso. Claro, pero quiero decir... Entonces, cuando yo digo que el controlador, que es el C, sí que tiene PI, o sea, tiene una I, me estoy refiriendo a la C. Y cuando decimos que el proceso, me estoy refiriendo a la G. ¿Vale? Ten en cuenta que aquí estamos hablando de forma genérica. Luego yo la G no sé qué forma tiene. O sea, la G puede tener un integrador. O sea, cuando hablamos de un integrador es que está dividido por la S. ¿Vale? Entonces, yo no sé cuál es la función del proceso. Entonces, pero lo que sí que me importa para calcular esto es que tenga ese abajo o no, porque es la que me va a hacer que cambie. Entonces yo estoy diciendo que la GS tenga o no tenga integrador y que la CS tenga o no tenga integrador. Son las opciones que hay. ¿Vale? Son las dos opciones que hay. Y nos dan estos casos de aquí. ¿Vale? Vale. Vale. Vale.
¿Vale? Y ahora el rechazo. Vale. Y entonces, esto ya lo tenemos así, que es de la otra vez, ¿vale? Y ahora vamos. El rechazo, pero ante tipo rampa. ¿Vale? El rechazo ante tipo rampa. El rechazo ante tipo rampa de la perturbación, ¿eh? Estamos hablando de la perturbación. Vamos a hacer lo mismo, va a ser el límite cuando s tiende a 0 de s por la parte que le corresponde a la perturbación de la función de transferencia, pero en este caso va a ser dividido por 1s cuadrado, porque es una rampa. ¿Vale? Vale. Entonces, fijaros, si yo tengo esto, ¿vale? Esto me va a quedar una S y una S se van, pero esto me va a quedar GS dividido por 1 más GS por CS, ¿no? Y todo esto, ¿vale? Lo voy a poner aquí, como está aquí, multiplicado por S. ¿Lo veis? Vale, entonces, esta S va a ser 0. Esa S va a ser 0. Luego yo voy a tener un 0 ahí sí o sí, ¿no? Pero porque va a ser Porque la perturbación es de tipo rampa. Y al ser de tipo rampa es 1 partido por S al cuadrado. Entonces, esta S de aquí se va con una S, pero aún me queda otra. ¿Vale? Y esa S es 0 porque estoy calculando el límite, que es con S 0, luego esa S va a ser 0. Entonces, fijaros que algo dividido por 0 es infinito, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser finito este valor? ¿Cuándo será finito? cuando tienda a 0. Cuando no, Pues cuando no tenga cuando yo pueda quitar esa S. Porque si ese no la quito, esto no va a ser infinito. ¿Vale? Esto va a ser infinito. Entonces, ¿cuándo será finito? Fijaros que para que yo pueda controlar eso, lo puedo hacer con el controlador. O sea, ¿qué tengo que hacer en el controlador para que eso sea finito? Quitar esa S. ¿Y cómo puedo quitar yo esa? Fijaros que no os confundáis, ¿eh? Esta S que hay aquí Con el integrador. es del derivado y esa no afecta, porque esa al final no es. Entonces, la S que realmente me lo va a quitar va a ser esta. Luego, el único caso en que esto va a ser finito es si yo tengo un PI o un PID. Punto. Luego, cuando tengo una rampa, solamente puedo utilizar un PI y un PID porque si no va a ser infinito siempre. ¿Lo veis? Pero antes. No, antes no te va a poner. Claro, es que el problema es que antes yo podía utilizar un controlador que no fuera PI, o sea, que no fuera integrador, si el proceso, ¿vale? ¿Vale? Porque eso me lo permitía el proceso. Pero fijaros que hay otra cosa, es decir, si yo le metía un integrador, en el caso anterior, yo conseguía un error 0. Pero cuando es una rampa no voy a conseguir un error 0 nunca. Solamente voy a conseguir que sea finito. ¿Vale? Y valdrá 1 partido por KI. O sea, que tiene que hacer sí o sí PID o P. Exactamente. Y aún así, el error no será 0, será S. Pero bueno, al menos lo limitamos. ¿Vale? Acordaros que la KI viene de KP partido por TI. Claro, fijaros, si yo le meto un integrador, ¿vale? Se me va a quedar la parte del integrador. O sea, si queréis, es lo mismo del otro, pero esto me quedaría, si queréis por hacerlo, esto me quedaría límite cuando S tiende a 0, ¿vale? S me da 1 y abajo tendré la S que va a multiplicar a KP, que multiplica a 1 más 1 partido por TI S más TDS partido
1 más t de ns, ¿vale? Tenemos esto. Entonces, fijaros, como la s es 0, ¿vale? Esta s que tengo aquí, 0 dividido entre n, es 0, me queda un 1. 0 y aquí un 0, luego esta parte se me va, ¿no? Entonces esto me queda límite cuando s tiende a 0 de 1 partido por kps, ¿vale? ¿Ves? El kps que multiplica 1 más 1 partido por t y s, ¿vale? Entonces fijaros que cuando tengo esta s con esta s, ¿vale? Cuando tenemos esta s se va, ¿vale? Y esto de aquí, al final, como esto es el límite cuando la s tiende a 0, aquí me va a quedar el kp partido por ti, que kp partido por ti es ki. Vale. Y me queda abajo porque, bueno, si queréis hacemos toda la ecuación, como esto es una suma, luego al hacerlo te da eso. O sea, al final te da eso. Entonces, ya está. Esto para la perturbación. Fijaros que si siempre utilizáis un PI o un PID, siempre vais a tener un error 0 si es escalón o al menos finito si es rampa, ¿vale? Y si utilizáis un P, un PI o un PD, en rampa no tendréis un control, si no se os va a ir. Esto al final ya veréis que vamos a llegar a unas conclusiones y lo normal es utilizar siempre un integrador siempre. O sea, lo normal es utilizar siempre un PI o un PID. De hecho, en el programa, si os habéis fijado, solamente hay dos opciones, o PI o PID. ¿Y cuándo se utiliza un P o un PD? Pues cuando el control está tan claro, tan sencillo y tan de eso que con eso sobra y no hace falta hacerlo con un PI o un PID. Pero lo normal es utilizar siempre un PI o un PID. Por esto mismo que estamos. Y luego, si os fijáis también, cuando os pone los resultados, os pone estos cosas. Os pone lo que vale 1 partido por KI, lo que vale la KP, ¿lo veis? Porque es la que os va a dar luego esto, porque está utilizando esto para calcular los valores. Vale, pues eso en perturbación, ¿vale? Hay una cosa que se llama IAE, que no sé si os lo han comentado, ¿vale? Que esto es para saber cómo tiene que ser el controlador, ¿vale? Pero yo puedo de alguna manera saber lo bueno que es un controlador. Y aquí es cuando en el programa tenéis lo de la perturbación, lo de la robustez y todas esas cosas. Porque una cosa es que yo tenga esto, pero yo quiero saber lo bueno que es un controlador, ¿vale? Entonces, lo normal que se hace es qué oscilaciones tiene ese controlador cuando se aplica, ¿vale? Entonces, hay una medida que se llama la IAE, que es el error absoluto integral, ¿vale? Que nos dice cuánto nos estamos yendo del valor que queremos, del valor final. Entonces, un controlador será más bueno cuanto más pequeño sea este error, ¿vale? No sé si esto también en el programa lo pone, me parece, este tipo de error, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula ese error? ¿Vale? Ese error, bueno, tenemos esto que os he dicho, pero aparte esto es porque es una medida que va muy bien para saber cuán bueno es el controlador, ¿vale? El IAE se calcula como el límite cuando la t tiende a infinito, ¿vale? De la integral de 0 a t del error, del valor absoluto del error. Esto es una tau derivada de tau, ¿vale? La explicación de esto es que si yo tengo una señal que quiero que llegue a un valor, la señal pues puede ser esto, ¿no? Esto de aquí, ¿vale? ¿El error cuál es? Aquí queremos saber el error total, es decir, quiero saber si tiene más oscilaciones tendrá más error. Si las oscilaciones son más grandes, el error será más grande. Fijaros que a mí lo que me interesa es saber todo lo que me voy por aquí, todo lo que me voy por aquí abajo, todo lo que me voy por ahí. ¿Lo veis? Entonces, ¿eso qué es? El área. ¿Y cómo se calcula el área de una función? La integral. Luego esta integral de aquí, y fijaros que me suma el error. O sea, esta integral me está sumando todos estos errores que estoy teniendo en la señal. ¿Lo veis? Que es una medida que es la IAE. Pues cuanto mayor sea, es que más error lo estoy teniendo en la señal. Esto se aproxima haciendo el límite cuando la t tiende a infinito de la integral de 0 a t, ¿vale? Pero sacando el valor absoluto fuera. ¿Vale? Simplemente es para hacer más fácil el cálculo, ¿vale? El valor absoluto es, porque si lo hacemos así, fijaros que normalmente las señales, el trozo más grande siempre es al principio. Entonces los otros casi no quitan y ya está.
hace falta que consideremos positivos y negativos. Hacemos la suma total y hacemos la suma total y ya está. ¿Vale? Vale, pues ese es el IAE, que bueno, que si lo hacemos de esta manera se le llama IE, porque no es absoluto. ¿Vale? Y eso lo que hace es, Esto es una forma de medir cuán bueno es un controlador. Es como una medida estándar que te dice, yo puedo comparar controladores si comparo sus IEs. ¿Vale? y eso no lo pregunta o hay información que sabe dónde viene. Sí, viene de lo que acabo de explicar. Claro, pero quiere decir que si no lo preguntan, en plan, digo, Ah, no, sí, bueno, os pueden decir, hombre, yo no sé si os preguntan, por ejemplo, en teoría os pueden decir que es el IAE o algo así, no lo sé, o no sé, es que no sé cómo os lo pueden preguntar. La verdad, tenemos que mirar alguno, ahora no sé exactamente cuándo puede ser una pregunta, pero bueno, es una forma, ¿vale?, de ver lo bueno que es un sistema corrigiendo, pues eso, perturbaciones y todo, ¿vale? Vale. 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 Bien. Pues vamos ahora a ver lo del seguimiento de referencia. Y con eso ya acabamos lo que es esto de aquí y ya nos ponemos a hacer lo de lo otro. Vale. Esta es esta. Entonces, vamos ahora a hacer seguimiento de la referencia. Vale. En el seguimiento de la referencia, lo que queremos hacer es ver cómo es nuestro controlador o cómo afecta a nuestro controlador, porque lo que nosotros queremos hacer es seguir la referencia, es decir, que nuestra salida sea lo más parecida posible a la entrada que le vamos a meter. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a calcular? Pues lo primero que vamos a calcular es los errores que tenemos al final. Se llaman errores en régimen permanente. Si yo le meto una referencia, ¿a qué valor vamos al final? Si yo le meto una referencia que va a 1, yo quiero que llegue a 1. ¿Vale? Entonces, es lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Pero aplicado aquí. Entonces, el primero que lo vamos a hacer es anteescalón, como antes. Pero a este se le llama error de posición. ¿Por qué esto se le llama error de posición? Porque fíjate, esto no es una perturbación, esto es el valor que yo quiero. Entonces, si yo tengo un error al final, es un error de posición porque no estoy donde yo quiero. Por eso se llama error de posición. ¿Vale? Vale. ¿Y qué vamos a utilizar para calcular esto? Pues vamos a utilizar, ¿vale? De esta formulita, se supone que tenemos que utilizar esta parte de aquí. ¿Vale? Pero a mí lo que me interesa es el error. Lo que quiero es el error al que voy. ¿Vale? Entonces, esto, ¿vale?, fijaros que lo tengo que poner en función del error. Y acordaros siempre que el error es la diferencia entre RS y MDS. ¿Vale? Vale. No lo voy a hacer aquí, pero bueno, aquí tenemos que saber que además el error es esto. ¿Vale? Por RS. Este es el error. ¿Vale? Tampoco lo voy a repetir, pero si de esta de aquí sacáramos cuál es el error, nos daría eso. ¿Vale? Esta formulita de aquí. Entonces vamos a hacerlo sobre esa. Si cogemos el error de posición, ¿vale?, respecto al error de posición, pues lo que hacemos es, nuestro error de posición va a ser el límite cuando s tiende a 0 de s multiplicado por 1 más cs por gs, como es error de posición, que es ante referencia a escalones, 1 partido por s. Por lo tanto, me queda que esto es 1 más límite cuando s tiende a 0 de cs por gs. Fijaros que lo que he hecho ha sido pasar el límite donde se queda la s y ya está. Porque esta s con esta s se va. ¿Vale? Vale.
Entonces lo mismo, vamos a estudiarlo, ¿vale? Entonces vamos a estudiarlo en el caso de que el proceso tenga integrador. Estamos en lo de siempre. Si el proceso tiene integrador, quiere decir que la g está dividida por s. Acordaros siempre que el integrador no es que sea 1 más 1 partido por s, sino que hay una s suelta. No es un polo con algo, con uno, porque si no se va, es cuando la s está suelta. Entonces, si el proceso tiene una s suelta, un integrador, ¿qué significa? Que va a dar 0 en el denominador, ¿vale? Algo dividido entre 0 es infinito, luego me va a dar infinito el denominador, ¿vale? Y 1 partido por infinito es 0. Luego, el error de posición va a ser 0. Entonces, si el proceso tiene un integrador, el error de posición va a ser 0. Pero esto es lo mismo que hemos hecho antes, es exactamente igual, es lo mismo. Lo único que hemos cambiado es que la formulita es un poco diferente, pero la idea es la misma, ¿vale? De hecho, ¿os acordáis que en el que hemos hecho antes también da 0? ¿Vale? ¿Veis cómo da 0? ¿Vale? Vale. Entonces, en este caso, yo puedo coger un controlador que sea un P o un PID, o un PD. No hace falta que le meta una I. Vale. Pero claro, si sabemos que el proceso tiene integrador. ¿Qué pasa si el proceso no tiene, evidentemente, una cosa? Si el proceso tiene integrador, y ahora mi pregunta es, ¿y qué pasa si el controlador tiene integrador? Pues lo mismo, que el error es 0. Y si los dos tienen integrador, seguirá siendo 0. ¿Vale? Luego, si el proceso o el controlador tienen integrador, el error es 0. ¿Vale? ¿Y qué pasa si no lo tienen? ¿Qué pasa si no lo tienen? Pues que este error no va a ser 0. ¿Y qué error? ¿Y cuál va a ser el error? Pues 1 partido por 1. Y acordaros que cuando un proceso le calculamos la ganancia que no tiene integrador es K. Y cuando en nuestro controlador le calculamos la ganancia que no tiene ese integrador es Kp. Por lo tanto es 1 partido por 1 más Kp por K. Entonces, si os fijáis, se parece mucho, por no decir la misma. La única diferencia con el que hemos hecho antes es que hay una K arriba. ¿Vale? Ahora tenemos este sin una K arriba, pero es lo mismo. ¿Vale? Pues evidentemente, si esto lo sabemos, ¿qué utilizaremos? Pues utilizaremos, para estar seguros, un PI o un PID. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si el error es una rampa? A esto se le llama error de velocidad. Y el error de velocidad es el límite, cuando s tiende a 0, de s por 1 partido por 1 más cs por gs partido por 1 por s al cuadrado. Oye, una pregunta, ¿hay 1 partido de 1 más K de K es que en el caso de que no tenga controlador? De que en este caso, ¿vale? Que no tenga ninguno de los dos integrados. No tenga ni el controlador ni el proceso. Exacto. Vale, es que lo he puesto mal, claro. Esto me quería decir que tenemos que elegir uno de estos, pero este segundo caso es no hay integrador. ¿Vale? En ese caso. Por lo tanto, lo que quería decir es que, pues si podemos elegir, elegiremos un PI o un PID. Aquí es que al final, básicamente veréis que al final es un PI o PID, básicamente siempre. Vale, el error de velocidad. ¿Cómo se nos va a quedar el error de velocidad? Pues nos va a quedar al final un 1 partido por 1 más límite cuando s tiende a 0 de cs por gs por s. Porque nos queda una s que no se va. ¿No? Vale. Vale.
Entonces, igual que antes, ¿cuándo tendremos un error cero? Cuando el CS tiene integrador y nuestro proceso tiene integrador. Entonces tendremos un error cero. Es lo mismo que antes, exactamente igual. ¿Os acordáis? Cuando los dos tienen integrador, entonces tenemos un error cero. ¿Vale? Vale. Y en los otros casos, ¿vale? Vale. Pues tendremos un valor del error de velocidad. Y ya está. Si queréis lo pongo aquí en los otros casos. Tendremos o 1 partido k y k, ¿vale? Es decir, que no tenemos dos integradores, ¿vale? O 1 partido kpk. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos tipos? Pues porque aquí estamos utilizando un PID y aquí estamos utilizando un PD. ¿Vale? Vale, esa es la diferencia. Ya está. Bueno, un PD o un P y arriba, o sea, o un P y aquí un PI o un PID. Vale. Tenemos esos dos errores. Vale. Pues ya lo tenemos. Entonces, por resumir, si tenemos para el seguimiento de la referencia, ¿vale? Para el error de posición, cuando tenemos una entrada tipo escalón, lo que nos interesa es tener un PI o un PID porque vamos a tener un error cero. ¿Vale? Vale. Si no, tendremos este error. Y cuando tenemos una entrada rampa, ¿vale? Evidentemente, si los dos tienen integrador, vamos a tener cero. Por lo tanto, nos interesa también tener un PI o un PID. Si no, pues entonces vamos a tener uno de estos dos errores, dependiendo del tipo de controlador que cojamos. ¿Vale? Luego tenemos tres posibilidades, ¿lo veis? Estas tres posibilidades. Para el de perturbación, ¿vale? Vamos a tener cero si tenemos un P y un PID para el escalón, o tendremos uno de estos según sea el proceso. Y para la rampa, en perturbación, tendremos este siempre. En De el aquí. escalón con la sustración, ¿no? ¿Eh? En el de la de. Vale, un Vale. partido de KB y. Sí, es decir, o sea, ¿qué tendremos? Pues, rechazo perturbaciones, escalón, si yo tengo un P y un PID, 0. Si no lo tengo, tendré este o este dependiendo del proceso, si lo tiene o no. ¿Lo veis? ¿Vale? Perturbación rampa, 1 partido por KI. Punto. ¿Vale? Luego, fijaros, en perturbaciones, ¿qué tenemos? 0 si tengo PI o PID para escalón, o este según el proceso lo tenga o no lo tenga. Y para rampa, este siempre. Ahora, seguimiento de la referencia. Para escalón tendré 0 si yo tengo un integrador y si no, este. Y para error de velocidad, 0 si los dos lo tienen y si no, estos de aquí. Evidentemente, si mi controlador tampoco lo tiene, va a ser infinito, o sea, no tiene sentido. Es lo mismo que antes, ¿vale? Pues eso es el resumen, básicamente. Ese es el resumen a la hora de utilizar los controladores. Básicamente, el resumen es que vamos a utilizar siempre, si no es algo muy específico, uno de estos dos. Por lo tanto, con eso nos aseguramos de que si es posible, vamos a tener el mínimo error. ¿Vale? Y ahora, una vez hecho eso, sabiendo eso, y esto para poder calcular cuál sería el error, entran en juego otras cosas como son, vale, yo voy a utilizar un P y un PID, pero ahora entrarían en juego lo que son las perturbaciones, las oscilaciones, ¿no? Que voy a tener con el proceso, con el controlador, ¿vale? Es decir, vamos a tener dos cosas, por decirlo de alguna manera, la rapidez, ¿vale? La rapidez y la oscilación. La rapidez se mide con el tiempo de establecimiento al 98% y las oscilaciones se miden con la sobreoscilación. Pero eso es lo que no haremos nosotros, sino que lo haremos con los programas. ¿Vale?
Lo que quiero decir es que, primero de todo, es elegir un controlador. Que ya veis que la opción al final en los programas va a ser o PI o PID. ¿Vale? Y luego, una vez elegido, y según el proceso que tengamos, establecemos, según estos parámetros, la rapidez que queremos o las oscilaciones que queremos, a minimizarlas o incrementarlas. ¿Vale? Vale. Este es el tema 6, o sea, básicamente es esto lo que tiene el tema 6. No tiene más. ¿Vale? Lo único es que luego te dice, bueno, ¿cómo especifico la robustez y todo eso? Pues la robustez no es más ni menos que acercarte más o acercarte menos a estas oscilaciones, ¿vale? A que sea más rápido o menos Pero rápido. le damos ímpetu a la robustez. Claro, porque la robustez, por ejemplo, ¿Qué hay exactamente la robustez? la robustez lo que te indica es, ante una perturbación, ¿vale? Mira, os voy a poner aquí que lo tenéis en los apuntes. Ante una perturbación. Ante una perturbación, si tú modificas un poquito tu sistema, ante una perturbación, ¿cómo de oscilatorio va a ser la respuesta? Entonces, tu sistema es más robusto si cambia muy poco. Es decir, si tú, Lo cambia poco. o sea, ante un cambio, por decirlo, el proceso, por la razón que sea, cambia un poco. Pues tu controlador, si es robusto, ¿vale? La salida no va a cambiar mucho. Va a oscilar un poquito más, pero no va a cambiar mucho. ¿Vale? Mientras que si es poco robusto, puede que sea mucho más rápido, ¿vale? Pero ante un cambio en el proceso, puede que la aceleración sea muy grande e incluso que sea inestable. Por decirlo de alguna manera, tú lo puedes hacer menos robusto, ¿para qué? Para que sea más rápido. Y lo puedes hacer más robusto para que sea más lento. Pero la ventaja y la desventaja es que va a ser más rápido o más lento, pero si lo haces más robusto que es más lento, va a ser más insensible a los cambios y te va a permitir controlar mucho mejor los cambios, Cuanto más robusto sea, cuanto más robusto sea. mejor va A tratar los cambios que puedan haber, perturbaciones que puedan haber, ligeros cambios, mejor los va a tratar. O sea, va a ser más estable, ¿vale? Pero evidentemente va a ser más lento. Mientras que si lo haces más rápido, va a ser menos robusto. ¿Por qué? Porque ante un pequeño cambio, una perturbación, se va a hacer más oscilatorio y hasta inestable. ¿Vale? Entonces, al final, en el programita veréis que tenéis un índice de robustez que si lo ponéis al 1 es el máximo, es el más lento posible. Pero lo podéis ir cambiando. ¿Vale? Entonces, eso si vosotros queréis jugar con diferentes entradas, veréis que al hacerlo menos robusto, puede que la oscilación se vaya haciendo más grande. Simplemente es eso, ya está. Esa es la razón. ¿Vale? ¿La razón de eso cuál es? Pues que estás cambiando los polos. Los polos sabéis que son negativos. Si tú lo haces más robusto, los polos se están haciendo mucho más negativos. Se están alejando del cero. ¿Vale? Por lo tanto es más lento, pero lo estás haciendo más robusto. Por lo tanto, ante cualquier cambio, la forma de pensar es, los polos veis que tienen más espacio para moverse. Pero si los polos los hacéis más rápidos, o sea, el sistema lo hacéis más rápido, los polos están más cerca del cero. Entonces, ante cualquier perturbación, pueden volverse positivos. O sea, pensar en eso. Esa es la mejor explicación que podéis pensar. Es mejor ante perturbaciones y ante cambios, pero es más lento. O sea, al final, ¿cuál es esto no es ni blanco ni negro, es una forma intermedia. O sea, tienes que buscar algo intermedio entre rapidez y robustez. ¿Vale? Básicamente es eso. Vale, pues esa es la idea. ¿Vale? Vale. Vale, entonces, ¿cómo se va a hacer un diseño? Y ahora, antes de hacer el programita, porque tenemos que explicar un poco, entonces, ¿cómo vamos a hacer un diseño de un controlador entonces? ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer un diseño de un controlador? Pues lo que he dicho, al final vamos a ir a un PI o a un PID. ¿Vale? Porque tenemos el integrador que ya sabéis que es el que nos va a asegurar que vamos a tener el error más pequeño siempre. Ahora, ¿cuándo elegiremos la parte derivativa? Acordaros que la parte derivativa es cuando queremos que sea más rápido, porque es el que se anticipa, es lo que estábamos hablando.
¿vale? Pero por contra nos amplifica el ruido y nos amplifica las oscilaciones, lo que os acabo de decir, ¿vale? Entonces, eso dependerá del factor de diseño que queramos hacer. ¿Vale? Simplemente, o sea, esto es mucho de tal, al final coges el programa, metes los datos en el programa y ya está. Pero bueno, es hablar de eso. ¿Vale? Entonces, ¿y cómo podemos diseñar un controlador? Que ahora para lo que nos interesa. ¿Vale? Pues